Bien, gloria a Dios. Como saben, hermanos y amigos, estamos aprovechando estas últimas noches de transmisión para meditar en el tema la felicidad cristiana. Y realmente este es un tema precioso de las Escrituras. La Biblia tiene mucho que decirnos respecto a cómo ser felices. Y quiera Dios que nosotros no endurezcamos nuestros corazones a lo que la Biblia dice. No conozco un solo hombre, una sola persona que en verdad haya puesto atención al consejo de Dios y que juiciosamente lo haya seguido, que se sienta defraudado o defraudada. No conozco. Conozco muchas personas que, aun cuando dicen haber abrazado la vida cristiana, sus vidas carecen de aquello que Cristo en varias partes dijo, como por ejemplo en Juan 10, cuando Él dijo que Él venía a dar vida abundante. Y bueno, nosotros conocemos, seguramente ustedes también conocen personas que aun cuando se identifican como cristianas y aun cuando tienen la forma de la religión cristiana, no tienen lo que llamamos la sustancia de la religión cristiana. Por ejemplo, el gozo de Cristo. El gozo de Cristo. Carecen de ese gozo. La felicidad que muchos están viviendo es una felicidad falsa, aún de muchos que se identifican como cristianos. Y esto es lamentable. Es lamentable porque en Cristo verdaderamente el hombre puede ser feliz. Entonces estamos revisando 10 lecciones que emergen de las Escrituras, 10 lecciones que los cristianos hemos aprendido y por lo cual somos felices en medio de un mundo infeliz, en medio de un mundo que muchas veces está lleno de problemas. Entonces hemos podido avanzar las primeras 5 lecciones sobre la felicidad cristiana que emerge de las Escrituras. En primer lugar, vimos que la primera lección es la lección de negarnos a nosotros mismos. Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La segunda lección es la lección que viene de la autonegación de Cristo. Todo lo que Él nos pide, mis hermanos y amigos, Él nos dio ejemplo. En la Escritura encontramos los ejemplos de Cristo de autonegación. En tercer lugar, la lección que hemos aprendido de las Escrituras es que nada satisface sin Dios. Usted puede tener mucha riqueza, puede hacer viajes por el mundo, puede casarse, puede tener hijos, cosas legítimas como esas, o puede hacer cosas ilegítimas como fornicar, engañar mujeres, emborracharse, pero ni esto le hará feliz. Y ni siquiera las cosas buenas que usted haga terminarán de hacerle feliz si Dios no está en su vida. En cuarto lugar, Cristo satisface. Esa es la cuarta lección. Todo el lenguaje del Evangelio que gira en torno a Cristo nos hace entender que solo Cristo satisface. Y en quinto lugar, la lección que la Biblia nos da para ser felices tiene que ver con que el cristiano debe ser un peregrino y un soldado. Hoy quisiera compartirle la lección número 6, 7 y 8 si me da el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otra lección podemos extraer de la Biblia respecto a la felicidad o, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, respecto al contentamiento cristiano? Esta es la lección número 6. Disfruten los buenos tiempos. Hay que aprender a disfrutar de los buenos tiempos. La totalidad de la creación, mis hermanos y amigos, de la creación divina, está aquí para nosotros, para que los hombres y mujeres que habitamos este planeta la disfrutemos. Génesis capítulo 1, versículo 22, allí se nos relata las palabras del Señor el día que Él lo hizo todo con el poder de su palabra.
En Génesis 1:22 se nos dice que después de Dios haberlo creado todo, dejó para el último la corona de la creación, la cúspide de la creación. ¿Y cuál es esa corona de la creación? El ser humano. Y la Biblia dice en el versículo 22, y Dios los bendijo a los seres humanos diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares. No es ese. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como ven, cuando Dios crea al hombre, la Biblia nos muestra que Dios pone en sus manos, hace al hombre un virrey y pone en sus manos la creación para que el hombre la administre y disfrute de ella. La Biblia nos enseña, hermanos y amigos, que los cristianos pueden estar realmente felices sabiendo que todo lo que tienen proviene de Dios y siendo agradecidos. Hermanos y amigos, la Biblia nos enseña que cuando Dios creó todo, Dios lo hizo bueno en gran manera y luego nos lo entregó para que lo disfrutemos. Hay una corriente o una forma de pensar que llamamos hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? ¿En qué consiste? Es aquella idea que muchos hombres tienen respecto a que la vida consiste en el placer, en ver al placer como la meta suprema. Y encontramos que mucha gente vive de esta forma para el placer. Creen que la vida consiste en solamente eso. Pero eso es un extremo. El otro extremo, que justo en estos días recibimos una enseñanza con un pastor amigo y hablaba de esto, el otro extremo de la vida o el otro extremo en el que muchas personas de este mundo viven es lo que se conoce como el ascetismo. Muchas personas creen que todo lo físico y que todo deleite y placer terrenal es pecaminoso y malo y que por tanto para ser un buen cristiano yo tengo que prescindir, tengo que prohibirme cualquier deleite. Pero ese es otro extremo. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra muchos pasajes donde nos damos cuenta que no es pecaminoso disfrutar los buenos tiempos. En este mundo, la Biblia nos enseña que en este mundo hay diferentes tiempos, momentos. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés 3:1, la Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y comienza a listar el autor bíblico las cosas, las diferentes cosas que podemos experimentar en esta vida. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Pero en el 4, escuchen, dice, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. ¿Lo notan? Las dos cosas. Pero el problema es que hay personas que solamente están viendo los problemas y las dificultades de la vida y obvian que aún para ellos, aún para las personas, no vamos a ocultar, no vamos a esconder, no vamos a decir que en esta vida no hay tristezas, no hay problemas, no hay dolor.
Lo hay, claro que lo hay. Y en estos días de prueba, de pandemia, estamos viviendo precisamente tiempos para llorar a veces, tiempos difíciles, tiempos de enfermedad. Pero el problema de mucha gente es que a veces se concentra tanto en eso que olvida que aún esas personas que ahora mismo tal vez están sufriendo o llorando, tal vez por una pandemia, tal vez por una enfermedad, aún ellos también han tenido y tienen momentos para reír, es decir, momentos de felicidad. Lo que les estoy mostrando, hermanos y amigos, es que la sexta lección que aprendemos de la Biblia sobre la felicidad cristiana es que los cristianos debemos aprender a disfrutar los buenos tiempos, porque hay buenos tiempos. Por ejemplo, en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 12 y 13, el autor bíblico dice: Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. Que goce el bien de todo su labor. Por supuesto, no vamos a caer en ese extremo del hedonismo. Precisamente eso es parte de lo que Salomón descubrió, que es un error pensar que el sentido de mi vida y que la felicidad de mi vida depende exclusivamente del placer. Eso es una mentira. Pero el otro extremo es pensar que entonces todo placer es pecaminoso, todo disfrute de tal vez un buen paisaje, de un baño en el río, de sembrar unas plantas o de simplemente una buena conversación con amigos es pecaminoso. Ese es otro extremo. En este pasaje se nos muestra que aunque el fin último de la vida o el significado de la vida no lo encontramos en el placer, sino en Dios, como ya hemos visto en otras reflexiones anteriores. De hecho, el autor de Eclesiastés, esa es su gran conclusión de este libro, cuando en el capítulo 12 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Esa es la gran conclusión a la que Salomón llega, pero eso no niega que aunque el fin último de la vida es Dios y disfrutar de Él y vivir para su gloria, ese Dios ha consentido que nosotros, sus criaturas y sus hijos, disfrutemos precisamente de lo que Él ha puesto en nuestra mano. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 18 al 20, tenemos otro texto similar. Dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Disfrutar de nuestro trabajo, disfrutar de las cosas que Él en su infinita gracia y bondad nos da. Entonces, la sexta lección, por muy simple o por muy sencilla que parezca, es esta: debemos aprender a disfrutar de los buenos tiempos, aunque estemos viviendo tiempos malos. Es decir, por ejemplo, una persona ahora puede estar pasando una enfermedad, pero en medio de esa enfermedad, si abre bien los ojos y esta enfermedad, este problema no eclipsa su visión, esta persona podría reconocer que a pesar de eso, en su vida hay una serie de bondades que puede y debe disfrutar. ¿Cuántas cosas buenas nos ha dado Dios? La pregunta es, ¿las estamos disfrutando? Muchos no lo están haciendo. Muchos están concentrados en mirar, por ejemplo, lo que no tienen
o lo malo que les está ocurriendo, y de esa forma se pierden lo bueno que también está ocurriendo en sus vidas. Por ejemplo, muchos hombres o mujeres están tan concentrados en los problemas que tienen que se pierden la bendición de disfrutar a sus hijos. Esto es una realidad. Mucha gente está concentrada tanto en los problemas que tienen que olvidan otras cosas, otras bendiciones de las cuales deberían estar disfrutando. La lección número 7 respecto a la felicidad cristiana es esta: conócete a ti mismo. En el libro de Proverbios, capítulo 23, Proverbios 23, del 6 al 8, la palabra del Señor dice de esta forma. Proverbios 23. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En este texto lo leo porque este texto nos muestra una verdad central de las Escrituras. ¿Cuál es esta verdad? Que nosotros somos nosotros somos realmente lo que somos por dentro. Por tanto, mucho de la felicidad tiene que ver con aprender a conocernos a nosotros mismos. Todos los creyentes deben escudriñarse a sí mismos para descubrir cuáles son los deseos más profundos de su corazón. Mucha gente es infeliz. Claro, no vamos a decir que solo por esto, pero esta es una de las cosas que por la Biblia podemos entender. Muchos no son felices porque no han tomado tiempo para conocerse a sí mismos. Cuando un creyente toma tiempo para escudriñarse a sí mismo, entonces, entre otras cosas, ese tiempo invertido en escudriñarse a sí mismo a la luz de las Escrituras le va a servir para descubrir cuáles son los deseos más profundos de su corazón. Esto les enseñará que no son las circunstancias de sus vidas lo que les hace infelices, sino más bien la condición de sus corazones. Por ejemplo, Proverbios 14:10. Mucha gente dice, yo no soy feliz porque esta mujer o porque este hombre, o yo no soy feliz por estas circunstancias. Si yo tuviera esto, entonces yo sería feliz. Pero eso es un error, por no decir una mentira, con la que estamos evadiendo la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que muchas personas no se están conociendo a sí mismos, no se están examinando a sí mismos y por tanto no están descubriendo cómo es su corazón. A la inversa, cuando los cristianos por la Escritura se examinan a sí mismos, entonces van descubriendo a su propio corazón y esto les enseña que su felicidad no depende de las circunstancias, sino más bien de la condición o del estado de su corazón. Proverbios 14:10, por ejemplo. Escuchen lo que dice Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma. El corazón, usted sabe. O sea, si usted ha tomado tiempo para conocerse a usted mismo, usted puede saber cómo es su corazón, cómo es usted por dentro. Ahora piense, ¿será que su felicidad depende exclusivamente de que sus condiciones externas sean las mejores o sean como usted cree que deben ser, independientemente a su corazón? No. Hay mucha gente que tiene todas las mejores circunstancias externas, pero no es feliz. ¿Y dónde está el problema? El problema está en su corazón. Por ejemplo, la amargura. Hay mucha gente que tiene unas condiciones muy favorables, que Dios en su gracia los ha rodeado con condiciones favorables, pero la amargura de su corazón les desgracia la vida y no les permite disfrutar. A menudo, el punto es este, a menudo
La causa real de la infelicidad es el pecado del corazón. A menudo uno descubre que el pecado del corazón es la causa de la infelicidad. Como en este texto, el corazón conoce la amargura de su alma. ¿Notan? Cuando uno toma tiempo para examinarse a la luz de las Escrituras, entonces uno va a descubrir que mucha de la infelicidad no se debe a lo externo, no se debe a la gente, no se debe al cónyuge, sino que se debe a el estado de mi propio corazón infectado por estos pecados. Los creyentes que se conocen a sí mismos pueden luchar y oponerse a sus pecados y de esta forma evitar la causa de mucha infelicidad. Así es como funciona. Ese es el problema de los hombres que no conocen a Dios, que nunca toman tiempo para examinarse de verdad. Y como nunca se examinan de verdad, entonces los pecados de su corazón, que son los causantes de la infelicidad, siguen anidándose allí. El cristiano, por el contrario, al examinarse a sí mismo, encuentra los pecados de su corazón, como la amargura, como la soberbia, como la ira, y lucha contra ellos y se opone a esos pecados, y de esta forma evita la causa de mucha infelicidad. Por otro lado, los creyentes que no se conocen a sí mismos probablemente seguirán anidando en su corazón todos estos pecados, la amargura, la queja, la inconformidad, y seguirán allí siendo infelices. Los creyentes inmaduros que no conocen sus propios corazones piden muchas cosas dañinas y entonces se deprimen cuando Dios no contesta sus peticiones o cuando esas cosas dañinas que quieren, que buscan, persiguen y que forzan para tenerlas, cuando esas cosas dañinas vienen sobre sus vidas, al ser dañinas, traerán dolor y sufrimiento. Y entonces vemos a estos cristianos sufrir. Que Dios nos ayude entonces, hermanos y amigos, a escuchar el consejo de Dios, y poner en práctica estas lecciones que vienen de las Escrituras. Pero recuerde, mi intención con esta enseñanza no es darle la idea de que la felicidad cristiana es un asunto que yo puedo lograr sin Dios. Estos consejos solo tienen valor cuando primero la persona se ha reconciliado con Dios. Cuando en primer lugar la persona se ha arrepentido de sus pecados y ha mirado a Cristo como su Salvador. Entonces y solo entonces todos estos consejos tendrán valor y al practicarse lograrán darle a esa persona la felicidad tan deseada. Que Dios nos conceda gracia para entonces, si aún no hemos venido a Cristo con fe y arrepentimiento, hacerlo ahora mismo. Mirar en Cristo a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Vamos a orar a nuestro